Bueno, hoy en Técnica y Pasión voy a tener la oportunidad de charlar con Fede Raffo. Fede es, bueno, ya un técnico consagrado en el automovilismo nacional, profe en el ITBA y profe también en el IAD. Así que bueno, un gusto, Fede. Carlos, un gusto. Gracias por la invitación. Me gustaría así un poco como comenzar con una pregunta grande. ¿Qué sabe Fede Raffo hoy técnicamente que le hubiera gustado saber cuando arrancaste en el automovilismo? Está muy buena la pregunta, porque sobre todo en esto, lo del automovilismo de competición, siempre estamos queriendo saber un poco más. Y con lo que me encuentro hoy, ya pasando los 50, ya estoy viejo, que me hubiese gustado por ahí tener la posibilidad de haberlo manejado mejor, es el tema de programación. O sea, hoy en día, en todo lo que es simulación de vehículos de competición, es muy importante la parte de uso de software. Por ahí software, lo que se llaman software enlatados, donde vos comprás un software que cumple una determinada función de análisis dentro de los varios sistemas que tiene el automóvil. Esos software, digamos, son relativamente sencillos de aprender, y en todo caso el proveedor de los software te da la posibilidad de enseñarte. O de customizarlo por ahí. Sí, pero sobre todo la posibilidad de capacitarte sobre el uso de ese software en particular, y digamos, no tiene demasiados secretos una vez que lo empezás a trabajar. Pero después hay toda una rama particular, porque justamente nosotros en competición muchas veces queremos hacer cosas particulares y desarrollos puntuales sobre ideas que nos surgen a nosotros o al grupo de trabajo con el cual estás involucrado, y ahí se necesitan cosas puntuales, de desarrollos puntuales. Entonces, una herramienta fundamental hoy en día para todo lo que es automovilismo de competición es la posibilidad de programar tus propios códigos de análisis para poder resolver distintos problemas. Y eso, digamos, en la época en la que yo me recibí, yo soy ingeniero mecánico, además de ser profesor en el ITBA y en el IAD, soy egresado del ITBA, y en la época que yo me recibí, allá por el año 94-95, todo el tema de programación y de desarrollo de software estaba medio en pañales. O sea, claro, había herramientas, pero recién estaba naciendo. Entonces, como que toda esa capacitación, si bien después con el tiempo he aprendido algunas cosas, pero después por el tema esto de la vorágine, de estar resolviendo lo urgente y por ahí no lo importante, claro. es algo que te le quedó ha como en el tintero. Yo vi ahora en el turismo carretera, que está muy vigente, he visto que se está hablando mucho de la aerodinámica, ¿no es cierto? Para eso sé que usan mucho software, para simular un poco qué pasa. Y te quería preguntar, o sea, para vos, Fede Raffo, ¿cuán importante es la aerodinámica hoy en el auto, en el turismo carretera de hoy? Es muy importante. O sea, lo que pasa es que por ahí uno pensaría que no, porque por ser un auto de turismo comparado contra un auto de fórmula, llamémosle Fórmula 1 o Fórmula 3 o Fórmula 4. Sí, con un monoposto. Un monoposto, donde esos autos en general, bueno, hay algunos fórmulas que tienen un paquete aerodinámico reducido, pero en general esos autos vienen con un paquete aerodinámico desarrollado y generan mucho más fuerza aerodinámica, con lo cual la aerodinámica en ese tipo de autos generalmente es más importante, y no tanto en un turismo. Pero ¿qué pasa? En el turismo carretera, con el tema de la estandarización de un montón de elementos, estructuras, suspensiones, que ha limitado mucho la posibilidad esta de inventar y desarrollar cosas distintas. El tema aerodinámico, sobre todo en los últimos años, yo te diría 5 años, ponerle por poner un número, se ha vuelto muy importante. Claro. Muy importante. Porque en la ecuación esa, viste, de que siempre hacemos el promedio de los distintos componentes del auto, en algo donde por ahí no estaba tan desarrollado, el haber desarrollado en los últimos 5 años y los pilotos, equipos que han
invertido tiempo, pruebas, pensar el tema del CFD hoy en día con la cantidad de pruebas limitadas que tenemos en el turismo carretera, que son 2 pruebas al año, eso te da muy poco margen de maniobra para poder desarrollar cosas nuevas. Entonces, claro, eso te acorta el camino, o sea, como que hay cosas que las puedes probar ahí y decir, ya voy con esto que sé que en teoría funciona un poco mejor. Sí, y tampoco es que inventamos nada nuevo ahí, porque digamos es lo que se hace en el automovilismo de primer orden en el mundo, se hace de esa forma. Por ahí el agregado que tiene el automovilismo afuera, sobre todo en Europa o también en Estados Unidos, es el hecho de poder utilizar túneles de viento, que es como la primera parte experimental. Digamos, antes de ir a pista, claro, vos haces el desarrollo en CFD, pasás al análisis de túnel de viento y después vas a la pista. Claro, vas como más seguro ya. En realidad, digo, en ese orden, y después arranca el loop. El loop de rediseño, ¿no? Pero, y con respecto a la aerodinámica, a medida que más carga conseguís, también más te molesta perderla cuando vas pegado con el otro. Eso es justo un tema que se está empezando a hablar, o sea que siempre se habló. De hecho, alguna vez he participado de alguna prueba en el kilómetro de Rafaela con los modelos antiguos, donde se intentó cuantificar eso en un turismo carretera, cuánto perjudicaba el hecho de tener un auto atrás. Muy difícil de medir. Me imagino. Pero escucho mucho de los pilotos que se me descarga cuando paso por atrás. Sí. O sea que mientras más carga conseguís, mejor para vos, pero también si te toca ir en trencito, por ahí te perjudica, ¿o no? Sí, es así. Y en el caso particular del TC, hay modelos que son especialmente dañinos para lo que es el flujo de aire para el auto que viene atrás. Puntualmente el caso del Ford y en poco menor medida, pero también el Torino. En cambio, una Chevy o una Dodge GTX no perjudican tanto el flujo de aire para el auto que viene atrás. Y eso, hoy en día, con los modelos nuevos, no se sabe, o me imagino, o se sabe poco. O ya se ha empezado a hablar, de hecho ha habido comentarios de algunos pilotos en las primeras 2 carreras que estuvimos este año, donde ya han dicho de que es distinto. O sea, ir atrás de un Camaro, de un Mustang o de un Torino, un Toyota de nueva generación, perjudica menos ir atrás de otro auto, o sea, se pierde menos carga, lo cual pareciera que es lógico, porque uno ve los primeros análisis de CFD que estamos empezando a tener de los modelos nuevos, y ve un flujo más ordenado del aire, digamos, la estela de aire que se produce atrás del auto se ve. Claro, para como como que el TC viejo nosotros le hemos hecho algunas cositas como para que funcione mejor, que por ahí. La verdad que es sorprendente la carga que hemos generado en estos TC. O sea, yo estoy en la categoría desde el año 97 y nada, uno hace memoria cuando arranqué. Obviamente cuando arranqué no decidía ni tocaba nada, sí. Y veía las decisiones, pero hoy analizándolas en perspectiva para atrás, es impresionante lo que se ha avanzado. ¿Cuánto carga más o menos un TC? Aproximado. Es una muy buena pregunta. Los modelos nuevos están por encima de los 350 kilos. Los modelos viejos están por encima de los 350 kilos. Y eso fue el primer objetivo de los modelos nuevos. Y la sorpresa fue que cuando empezamos a medir, por ahí la idea preliminar era de que íbamos a adolecer de carga delantera, y por eso, soluciones como las que se implementaron con la chimenea. La chimenea es el canalizador. El canalizador a la salida del radiador, con la idea de poder ayudar a esa falta de carga delantera. Pero los resultados que hemos tenido con los autos puestos en pista es que estamos ya en el orden de esos modelos antiguos, con muy poco desarrollo. Claro, falta mucho camino por recorrer y. Sí, ahí también la técnica de la categoría tendrá que decidir hasta dónde nos va a dejar avanzar, porque obviamente nos vamos a sacar los ojos cada uno de nosotros para tratar de maximizar la carga y poder pasar, no sé, los 400 kilos de carga. Ahora, pensado en términos,
Cuando nosotros vamos por ejemplo, a circuitos rápidos donde descargamos los autos, y esos autos son más parecidos a los que usábamos allá por los años 2000, comienzo de los 2000, y esos autos tienen, no sé, 40-50% menos de carga, o sea, la diferencia, hemos por lo menos duplicado la carga que teníamos en aquella época. Y un auto cargado así con 350 kilos, ¿es más fácil de manejar para el piloto o más difícil? Porque yo me imagino que también, obviamente que la carga te ayuda, genera mayor grip, pero también te exige más, o sea, tenés que... Excelente pregunta, porque nos ha pasado, recuerdo con los modelos viejos, a ver, con los modelos nuevos todavía no tenemos tanta experiencia, estamos viendo que cargan en el orden de la carga de los viejos, o que estamos cerca, pero con los modelos viejos nos ha pasado, en lo personal me ha pasado de ir, qué sé yo, a un circuito rápido como es Olavarría, y decir, bueno, vamos a probar un auto, lo que nosotros llamamos full carga, sí, o de bajo drag, digamos, con la idea de justamente de comparar, o por ahí no pensando en ese momento que estamos haciendo la prueba, estábamos pensando que yo creo que la carrera siguiente o dentro de 2 carreras venía Rafaela, entonces queríamos ya definir el setup aerodinámico para ir a Rafaela. Y probar ahí en ese circuito en Olavarría, que tiene 2 curvas, sobre todo la 1, una curva rápida, de ver si nosotros usábamos una configuración de bajo drag, cuánto perdí y supuestamente íbamos a perder en la vuelta con respecto a una de full carga, porque íbamos a poder doblar más rápido con la de full carga. Y en el tiempo de vuelta terminó siendo más rápido la de bajo carga. Olavarría es un circuito medio particular, porque si bien tiene esas curvas rápidas, también tiene tramos de recta largo, la recta de boxes y la contrarrecta de atrás, que tiene una curva a la izquierda, pero es una recta larga, donde hace que el drag, que vos, digamos, la resistencia al avance que podés disminuir, en tiempo de vuelta termina siendo más rápido de lo que es una configuración full carga, que en teoría te tendría que permitir, o sea, lo que ganás doblando, sí, no compensa lo que perdés en drag en las rectas. Entonces a veces hay que tener cuidado con eso, de ir a una configuración de más carga pensando que, bueno, el piloto lo va a aprovechar y va a poder frenar. En general, donde más ganás es frenando. También tendrías que ganar doblando, pero no siempre es... y aparte calculo que necesitas como tiempo también para adaptarte. Si yo te cambio el auto o el piloto necesita, no uno, pero... El piloto en general te dice, no, el auto es un sopleto, o sea, dobla terrible. Okay. Pero le decís, está bien, pero vamos a la adquisición de datos, comparar los datos y no ves esa diferencia. O sea, el piloto, a ver, uno podría decir, bueno, entonces el piloto le está faltando. No es tan fácil, te digo, porque, digamos, obviamente en ese análisis que vos ves, o sea, vas a un día de pruebas, por ejemplo, ese día en Olavarría, vos comparabas los datos y si no, bueno, pero ¿cómo va el auto? No, va bien, va firme, está bien, pero no estamos ganando el tiempo que tenemos que ganar. Sí, pero no me puedo tirar más rápido. Claro. Entonces, a ver. En definitiva es el tiempo de vuelta el que vale, entonces... Ni hablar, siempre manda, el supremo para nosotros... Es el reloj. Es el reloj. Y si yo lo cargo más al auto, ¿necesito tener más rigidez elástica, sí o sí, o no necesariamente? O sea, a medida que aumenta la carga... Sí, necesitas. ¿Sí? Porque la aerodinámica es muy sensible. Quizás en nuestros autos de turismo no tanto, pero igual, digamos, no es tan sensible como en un monoposto a lo que son las alturas del auto. Claro, al flujo por abajo. Flujo por arriba y por abajo, porque el flujo por arriba también depende de la altura en la cual está el auto. O sea, no, el flujo por abajo desde ya que es muy importante, pero también te cambia el flujo por arriba en función de la altura, porque las interacciones del piso sobre todo en lo que son las zonas bajas del auto. En el caso nuestro, que tenemos lo que llamamos el splitter o labio delantero, está cerca del piso, entonces
te cambia el flujo por arriba y por abajo del splitter. Y eso vos, digamos, en el CFD puede hacer 1000 gráficos, tener 1000 imágenes del flujo de aire. ¿Qué pasa ahí en cada momento? Pero es algo que después tenés que replicar en la realidad. Entonces, si vos tenés una carga, no sé, 200 kilos adelante, y eso con un espiral blando hace de que te baje 10 milímetros la altura, tiro números sí, por supuesto. Voleo, pero te baja 10 milímetros, y 10 milímetros te cambia hasta por ahí del día a la noche, lo que es la carga, el mapa aerodinámico del auto. Entonces, sí, es muy importante. La combinación, lo que llama a los aerodinamicistas, que yo no lo soy, trabajo con gente que sabe mucho del tema, pero les gusta hablar siempre del mapa aeroelástico, o sea, la combinación de la aerodinámica con las constantes elásticas. Bueno, pero ahí te molesta un poco, o sea, yo te empiezo a pedir el auto más duro porque lo quiero cargar más, pero te empieza a molestar por ahí al que hace la parte de la dinámica o al chasista. O sea, te obliga a vos y al piloto a manejar un auto más rígido. Te cambia un montón de cosas. O sea, por un lado, el equilibrio del auto en los ingresos de las curvas, te cambia lo que es la combinación del resorte con el amortiguador y la masa, digamos, lo que es el modelo de cuarto del vehículo, porque la amortiguación está relacionada, con la energía que tenés que absorber y tomar dependiendo de la constante elástica que tengas. Entonces, sí, obviamente endureces el resorte y tenés que reconfigurar un montón de cosas. Ok, ¿por qué los turismos carretera, siendo tracción trasera, tienen la barra delantera tan dura? Porque he visto que tienen unas barras muy gruesas, usan una barra tremendamente dura. Me río porque depende de quién. Por ahí si vas a ver las nuestras no son tan duras. Mira, no sabía. En general me había quedado con esa idea de que usan barras bastante duras, pero... Bueno, ahí... Bueno, pero hablemos de las dos. De por qué una y por qué la otra, entonces. Sí, ahí desde ya que cada maestrito con su librito y hay distintas teorías. Yo en lo personal no me caso con ninguna. O sea, entiendo que hay configuraciones para algunos circuitos y para otros. En general, una barra dura delantera está... A ver, convengamos que en un auto de TC... mucha de la importancia del tiempo de vuelta está dada por la tracción. Un auto de tracción trasera donde con un motor de una potencia elevada, que si vos la podés transmitir bien al piso a la salida de las curvas, va a hacer diferencia en el lap timing, la aceleración, la tracción es muy importante, o sea, juega un papel fundamental. Sí, a ver, los frenos son muy importantes. Eso, después te iba a preguntar eso. Después, si querés, hacemos el balance de cuánto frenando y cuánto... Sí, ahí de vuelta, va a depender también del circuito. No es obviamente. No es lo mismo un circuito exigente en los frenajes, como puede ser, no sé, Termas, por ejemplo, que un circuito donde no tenés frenaje exigente, como puede ser La Plata. Digamos, tenés que balancearlo en el circuito, el tema de la tracción con el freno. Pero sí, digamos, estamos seguros de que cualquier circuito que vaya al TC tiene rectas, por ahí algunos puntuales, como ahora vamos a Neuquén y la recta no es demasiado larga, pero en general tenés tramos de recta donde desarrollar velocidad importantes digamos, para tratar de hacerlo lo más rápido posible las rectas te hace diferencia, y ahí importa tratar de acelerarlo antes. Entonces, y ahí entra en juego la barra. Volvamos sobre la barra. La barra juega un papel importante en un auto de tracción trasera para tratar de mejorar la tracción. Entonces, el hecho, por lo menos de lo que yo he hablado yo no soy muy... Pues, ¿qué pasa? El hecho de usar una barra delantera perjudica el grip. Una barra delantera importante perjudica el grip total del eje delantero. Entonces, eso tiende a generarte un auto más subirante, sobre todo en curvas de permanencia
o curvas lentas. Entonces, tenés que priorizar. Digamos, siempre las decisiones técnicas en un auto de carrera son soluciones de compromiso. Claro, es el mejor compromiso que puede encontrar. No hay una solución ideal. Pero para que se entienda un poco, entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo una barra muy dura y qué pasa cuando, o sea, qué camino tengo que tomar cuando pongo una barra muy dura? La ventaja en principio sería que una barra dura te va a mejorar la tracción. Del auto, perjudicándote el grip del eje delantero. El grip del eje delantero en curvas de permanencia o curvas lentas, sobre todo, tiende a aumentarte la ida de trompa, la subirancia del vehículo. Y eso es porque descargo la delantera interna al tener la barra más dura y ese peso que le falta a esa va a parar atrás. ¿Por qué mejora la tracción? Sí, la tracción mejora por el hecho de que en lo que se llama el movimiento en inglés, no hay una traducción exacta en español, pero hay un término, voy a inaugurar esto. La sesión. Hay un movimiento que se llama warp, que es las 4 ruedas, digamos, si dibujamos, se ve ahí, ¿no? Sí, perfecto. Si vos tenés el auto va hacia allá, suponete que estamos doblando una curva a la derecha, entonces vas a tener carga en las ruedas externas, pero sobre todo en el ingreso, en cuanto empieza a haber en el ingreso y en la salida, que sería el tema de la tracción, en la salida de la curva, en los transitorios de ingreso y de salida, la transferencia delantera se va a cargar, vamos a poner un más, y esta se va a descargar, y esta también se cargaría, sí, y esta se descargaría, pero en un momento, de hecho estas transferencias dependen del valor de barra delantera y de las constantes elásticas, entonces genera que estas transferencias no sean iguales. Entonces el auto lo que hace es como se alabea. Entonces esto de warp implica de que tenés transferencia de la rueda externa a la rueda interna de carga, y eso es lo que generás con la barra. Si vos tenés una transferencia de carga desde la rueda delantera externa a la trasera interna, tenés mejor apoyo en la trasera interna y eso favorece la tracción al momento de acelerar. Ahora, me imagino así como me lo explicás, que yo cuando ingreso con la barra más dura tengo que hacerlo más derecho, porque si empiezo a empezar a doblar, como que se cruza, ya me descarga, puedo bloquear la interna, me descarga un poco más. De hecho, eso es lo que pierde frenando. Exacto. El primer riesgo en el inicio, siempre una maniobra hay que analizarla entre ingreso, tránsito y salida, sí, pero siempre en ese orden. O sea, primero ingresás en la curva, no es que, porque a veces uno tendemos a querer resolver todos los problemas de la curva, y siempre tenés que arrancar por el primer problema que aparece. Entonces, si en el primer problema que vos tenés estás ingresando con una barra dura que te descarga la delantera y también a veces es una combinación de lo que quiere hacer el piloto. El piloto se quiere tirar muy adentro y empezar a doblar. En general, esta rueda pierde carga y en el afán de aprovechar la elipse de fricción del neumático, que tiene un límite, si vos querés frenar y doblar al mismo tiempo con esta que está descargada, vas a perder grip longitudinal y vas a terminar bloqueándola. Claro. O sea que esa sería la contra. O sea, por un lado ganás tracción con una barra dura, por el otro lado, por ahí perdés un poco de ingreso. Vas a perder grip en la interna, o sea, te va a limitar el momento que vas a poder empezar a doblar. Exacto. O sea, vos venís frenando y vas a querer empezar a doblar. Bueno, ese momento lo vas a tener que retardar para poder seguir frenando mientras doblás. Exactamente. Eso en cuanto al ingreso. En cuanto al tránsito de la curva, ahí generalmente hablamos de lo que se denomina condición de curva estable. En inglés se llama steady state. En la bibliografía se ve como SS y eso es de steady state, que es condición estable de curva. Ahí
asumimos de que el auto está en equilibrio, ¿ok? En general se da en curvas normales, se da solamente en el apex, en curvas de más tránsito. Eso ahora venimos, por ejemplo, de Viedma, de la carrera de Viedma, donde la curva 2 es una curva de bastante permanencia, y ahí se da, no solamente en el apex, sino más en el tránsito de la curva, una condición de curva estable. Ahí lo que analizamos es el equilibrio general. Y bueno, ahí si nosotros tenemos una barra dura con una transferencia de carga importante, la transferencia de carga en un tren siempre genera menor grip que el teóricamente inicial que teníamos en ese momento. Okay. Eso es viene del concepto o del siempre que endurezca voy a tener menor grip que el que tenía inicialmente. Voy a perder en la combinación del grip de los dos neumáticos de ese mismo tren, por el efecto de dependencia de la sensibilidad del neumático a la carga vertical, voy a perder grip en ese tren. Okay. Eso es ese es el ABC para conocer por qué, si nosotros queremos equilibrar un auto que va de cola, y lo que hacemos generalmente es o endurecer el tren delantero, lo que hacemos es perder grip en el tren delantero para equilibrar el auto, o en general tendríamos que tratar de ganar grip en el auto, para lo cual ablandamos el tren trasero. Eso hablando solamente de lo que es la condición estable. La condición estable de curva. En el turismo carretera se pasa tiempo de condición estable, o sea, tiempo donde salí del freno y todavía no entré con la potencia, porque viste que en el tracción delantera, con mucha barra y mucho blocante, como que no te permite hacer costing, o sea, no te permite tiempo muerto. O sea, tenés que estar frenando y automáticamente acelerando. ¿El TC es parecido o te permite, o hay un pedacito de tránsito sin...? Depende de la curva, vas a tener más o menos, siempre hay que tratar de minimizarlo, porque obviamente sí. La idea en un auto de carrera es que vos estés frenando lo más tarde posible y acelerando lo antes posible, con lo cual lo ideal sería que vos frenes lo más tarde posible y acelere lo antes posible, o sea que termine de frenar y empiece a acelerar. En algunas curvas hay un tema importante ahí, que es el estilo de manejo del piloto, que a veces te cambia eso que nosotros en la teoría y en los números decimos, en la simulación de tiempo de vuelta vemos que de una manera, a veces también depende del estilo de manejo del piloto, que muchas veces intentamos corregirlo. A mí me ha tocado, gracias a Dios, trabajar muchas veces con chicos jóvenes. Son más maleables. Son más maleables, sí. Me van a matar algunos. No, pero qué sé yo, sí entiendo perfectamente a qué te referís. Los viejos pilotos de TC todavía frenan con el pie derecho. Me parece que ahí dan mucha ventaja contra uno que frena con el pie izquierdo. Sí, igual son los menos ya de eso también. Sí, no creo que quede ya. Se han tenido. Hay algún caso que estoy pensando que sí, pero eso. Se han tenido que ayornar. Se han tenido que ayornar, sí. Al tema de frenar con el izquierdo. Lo que pasa es que los chicos, sobre todo hoy en día, vienen con mucha experiencia del karting. Eso les acelera mucho los procesos de esto que estamos hablando. La adaptación, digamos, a la dinámica. Sí. Y son mucho más propensos a adaptarse a esas condiciones. Pero sí, más allá de eso, es cierto que ese estilo de manejo, que tampoco ni siquiera en los jóvenes son todos iguales, eso también te influye en esto que estamos hablando. Esta configuración también te castiga un poco más la cubierta. Si hay más curvas para la derecha o más curvas para la izquierda, me deterioraría más la rueda externa. En un circuito donde se gira mucho para un lado, la barra más dura, o sea, la cubierta externa sería más castigada. Bueno, siempre en una condición de curva, siempre la más cargada es la externa. Pero te digo, la externa y va a ser la que más sufra, pero obviamente si vos tenés una transferencia de carga mayor, como puede ser este caso que estamos hablando, de tener una barra delantera importante,
eso te va a perjudicar la rueda delantera. O sea, al ritmo, capaz que al ritmo de la carrera sería no tan bueno, por ahí. En general, un auto que tiene poca transferencia elástica provocada por la rigidez, poca transferencia elástica influida por barras y espirales, tiende a tener un mejor ritmo. Más estabilidad en el ritmo. Eso te hago una aclaración para el caso puntual de TC, que es lo que venimos hablando. La goma de TC perdona mucho. Claro, es muy particular también. Tiene unas dimensiones que absorbe mucho de ese uso. De hecho, nosotros en las carreras usuales de TC de 25 vueltas, inclusive en las de 30, bueno, no sé si recordás hace 2 o 3 años. Hicieron carreras más largas. Se hicieron carreras más largas, pero no cambió. Sí, en una carrera como los 1000 kilómetros de Buenos Aires, ahí sí hemos visto degradación de neumáticos. Pero la verdad que, a ver, no quiero decir que no hay degradación. Sí hay degradación en carreras de alta temperatura, como pueden ser las de principio de año, con los calores del verano, y que a veces vamos a circuitos donde hay alta temperatura. Ahí sí se sufre un poco más. Pero en general no, el TC no es dependiente en condiciones normales, ¿no? A ver, si tenés un auto totalmente balanceado, que lamentablemente me ha pasado en alguna ocasión, por ahí sí tenés más consumo de neumático y lo ves, termina la carrera y ves que el neumático está degradado. Contame la otra historia del librito, la que me decías, la barra delantera no tan dura, ¿cómo ganás tracción? O sea, porque me explicaste que gana con esto, pero... Ganamos tracción con una... Vos me dijiste, yo no soy por ahí de esa idea, por ahí soy de la otra. ¿Me contás un poco el otro...? No, hay circuitos y tipos de curva. En un circuito en general vos tenés, no en todos, pero en general tenés una selección de curvas. Después vos lo que tenés, que es muy importante pesar, es la influencia de esa curva en el tiempo de vuelta total. Ustedes hacen mucho eso, de ver cada curva, qué influencia tiene en el tiempo total. Hay un montón de análisis que se pueden hacer, pero ese es uno de los que cobra importancia, porque en definitiva lo que queremos es hacer el menor tiempo de vuelta. Entonces, vos querés saber, bueno, me voy a romper la cabeza tratando de mejorar la curva 3 de determinado circuito. Y después ves que en el resultado total a ver, estamos hablando igual de décimas. Sí, por supuesto. Vamos a perder un segundo, pero vos tenés que pesar y darle importancia a determinado tipo de curva. Entonces, ahí es donde decís, bueno, no, en este circuito tiene influencia la curva 2, que es una curva de permanencia, suponete Viedma. Existe el análisis y ese parcial, el parcial 2, que incluye la curva 2 y la curva 3, es uno de los que más, y de hecho lo es así, es uno de los que mayores influencias tiene en el tiempo de vuelta. Entonces laburamos para... Entonces tenés que trabajar en una curva permanente. Entonces por ahí ya no es tan importante la tracción, sino darle un buen equilibrio en el tránsito de la curva, en el ingreso, tránsito y salida de la curva, pero fundamentalmente en ese tipo de curva, en el tránsito. Tratar de transitarla con la mayor velocidad posible. Entonces, quizás para esa, a ver, y no quiero decir, porque también tenés en Viedma, no sé, la entrada a la recta, donde necesitas una buena tracción para traccionar y salir a la recta de boxes, con lo cual ahí tenés una combinación de dos. Bueno, ¿cuál vas a priorizar? ¿Una o la otra? Okay. ¿Qué solución de compromiso vas a adoptar? Ok. Y si yo quiero mejorar pura y exclusivamente la tracción en el auto, o sea, olvidémonos hicimos el ingreso, ya me hablaste un poco del tránsito, ahora quiero mejorar la tracción. ¿Qué variables tengo yo, aparte de la barra que me explicaste que era una, qué variables tengo yo para mejorar? Afortunadamente, muchas. Como diría mi mamá, tenemos muchas cosas para jugar con los autitos. Y divertirnos mucho. ¿Qué razón tiene tu mamá? Sí, no. Tenés,
hablamos recién del tema elástico. Algo muy importante es la sintonía entre la masa, el resorte y el amortiguador. Y en masa tenés masa suspendida y masa no suspendida, entonces hay mucho en sintonizar ese conjunto para maximizar el tiempo que tenés la mayor carga posible apoyada sobre el parche de contacto. En el caso nuestro de un TC, para la tracción, el eje trasero. Entonces, claro, porque el resorte y el amortiguador influyen en la fuerza que se aprieta la rueda contra el pavimento. Correcto. Y a eso le tenés que agregar una determinada masa suspendida y una masa no suspendida. Con eso se hace un modelo de lo que se denomina cuarto de vehículo y se analiza para tratar de maximizar lo que se denomina grip mecánico, eso grip mecánico, como para separarlo del grip aerodinámico que hablábamos al principio, generado por la carga aerodinámica. El grip mecánico es tratar de maximizar la carga vertical apoyada en el parche de contacto del neumático. Y ahí es donde entra en juego esta sintonía entre el resorte, el amortiguador y las masas involucradas. Hay herramientas de análisis teórico, hay programas de simulación enlatados, hay códigos que uno puede generar para analizar ese problema, hay herramientas como lo que se denomina post-rig. Sí, ese que hacen como vibrar la suspensión. Acá hay bastante hecho, la verdad que acá en Argentina hemos jugado con los autos. Yo digo que Argentina después de Inglaterra es lejos la número 2 en automovilismo. Y dentro, a ver, no quiero sacar pecho, pero dentro del contexto económico en el cual nosotros vivimos, es increíble la cantidad de herramientas y la capacidad que tienen los... Bueno, lo han demostrado más allá de los pilotos, ¿no? Que también hay que destacarlo, pero también en la parte técnica... sí, lo han demostrado un montón de gente afuera. Sí. Bueno, tenemos también nuestros representantes, Scalabroni, Rinla, etcétera, pero dentro de... Yo he tenido la suerte de conocer y compartir horas, inclusive de cátedra, con Pedro Campo, con Heriberto Pronello, con Oreste Berta, digamos, monstruos que hicieron los primeros pasos y nos han dado lugar a los que hemos venido después, y nosotros, en el caso particular, me encanta tratar de darle lugar a los chicos que vienen creciendo y pasándonos, ¿no? Aceleradamente, pero la verdad que es inagotable la fuente de... Bueno, y entre esas cosas que se ha trabajado acá en Argentina, dentro de nuestros recursos limitados, el tema del post-rig es algo que se ha desarrollado bastante. El primer avanzado con ese tema fue Gustavo Aznares, allá en Córdoba, en el TTA. Me sonrío porque, relacionado con el tema de nuestros recursos económicos, en general en el mundo se habla de... en realidad se habla de Seven post-rig, ¿no? Pero ponerle Seven post-rig se refiere a que arranquemos por el 4. For post-rig es un poste debajo de cada neumático que lo que hace es un movimiento oscilatorio que le da una determinada excitación debajo del parche de contacto, para tratar de, no necesariamente, pero para simplificarlo, digamos, de que representa el movimiento que tiene ese parche de contacto en la pista. ¿Okay? Si vos tenés 4 postes, uno por rueda, tenés un 4 post-rig. El 7 post-rig nace a esos 4 postes se le agregan 3 más, que lo que hacen es definir un plano, o sea, darle a la masa suspendida del auto, con 3 puntos definimos un plano que simula carga aerodinámica o, por ejemplo, un movimiento de rolido. ¿Okay? Claro, longitudinal, lateral. Claro, cuando vos estás frenando y doblando, la masa suspendida tiene un rolido y un cabeceo. Bueno, ese plano que está cambiando de la masa suspendida lo podés definir con esos 3 postes. Es muy importante, justamente por el tema aerodinámico, para los monopostos de alta carga aerodinámica, o para los autos de turismo también de alta carga aerodinámica, es importante poder definir ese plano. Bueno, nosotros no tenemos ninguna de esas dos opciones. Nosotros acá en Argentina, por un tema de recursos, lo que hemos generado son
dos postes. O Sí, sea que lo que nosotros hacemos es trabajar por eje. Entonces analizamos el eje delantero, el eje trasero, lo cual uno podría decir, bueno, pero eso ocurre en el mismo tiempo, entonces vos tenés que analizar. Claro, sí, bueno, pero es una cuestión de que el recurso te deja ahí. Yo recuerdo el primero de Gustavo, tuve la oportunidad de ir en Córdoba. El primero era una parrilla larga con la rueda y todo el portamasa armado que lo tiraba solamente y caía sobre una balanza. Claro, de hecho también han habido experimentos, creo que en el DTA también lo han hecho, de hacer un poste, ¿no? Entonces analizás lo que pasa solamente en una rueda. Hoy en día hay, creo que por lo menos 3 instalaciones que tienen 2 postes y se está preparando una que va a tener finalmente una de 4 postes, sí. ¿Y más blando, es más grip, es más tracción sí o sí o no? Vas al post-rig y empezás a ablandar el resorte y te empieza a mejorar el grip. Tenés que sintonizarlo con el amortiguador, ¿no? Pero en general se ve en lo que es la curva de grip contra frecuencia, porque lo que vos haces, lo que vos haces con cada uno de estos postes es darle una excitación a una frecuencia, sí. Sí, que tiene una determinada frecuencia y que vos después haces un ciclado a una determinada frecuencia y después le cambiás la frecuencia y haces algo con una frecuencia mayor o menor, ¿ok? Y eso lo vas haciendo y vas evaluando la fuerza que mantiene para cada frecuencia. En realidad hay 2 parámetros acá que tenés que definir. Uno es la frecuencia y el otro es la amplitud de la excitación. Cuánto sube y baja, la amplitud total de hasta dónde va, para arriba y para abajo. Y eso lo que hace es definirte la velocidad de pico de la onda sinusoidal. Que es en general el parámetro que uno utiliza, y después también, por ejemplo, lleva la máquina de amortiguadores para analizar el amortiguador a esa misma velocidad. A esa misma velocidad. O sea que más blando, en general, se traduce en más tracción, pero te voy a hacer una pregunta, porque en el rally, yo vengo del mundo del rally, por ejemplo, los autos blandos son muy buenos, pero le producen muchísima latencia desde que el piloto hace el input hasta que el auto empieza a doblar, y eso les empieza a molestar mucho. Sí, tal cual, vos lo dijiste, es de vuelta una solución de compromiso entre las dos cosas, entre ese mayor grip mecánico que te está diciendo el post-rig, por ejemplo, o la simulación de post-rig virtual que estás logrando, contraponerlo en pista al auto, y que hay un parámetro que intenta medirse acá también, que es lo que se denomina velocidad de respuesta. Se intenta medir también. Sí, como para tratar de tener un input de qué tan rápido responde velocidad de respuesta, qué tan rápido responde el auto a ese input en el poste. ¿Okay? O sea, qué tan reactivo es. Trata de cuantificar eso. La realidad es la pista, porque además que nosotros, bueno, justamente por el hecho de tener 2 postes, también es como que no estamos viendo la película completa. Y vos en el equilibrio del auto tenés que tener en cuenta los 2 Claro. Pero sí, es así. O sea, en general, lo que le pasa al auto se pone más lento en la velocidad de respuesta. Entonces, eso que vos llamaste latencia, el piloto le da un input de volante y es como que tarda más en responder. Sí, en eso le molesta. Ahora yo me he dado cuenta también en eso que mientras mejor es el piloto, más latencia se banca. Y mientras por ahí un poco es más, yo trabajo con muchos pilotos en el rally, muchos pilotos amateur, mientras más amateur, más necesitan sentir esa reactividad una vez que hacen el input. Si no les parece que doblaron y no dobla. Bueno, ahí en esto es más o menos parecido. Sí, es parecido y a ver, a criterio. Porque vos le podés decir, perdón que te interrumpí, pero vos le podés decir, mirá, esto es lo que va. O sea, hay que acostumbrarse, le puede decir al piloto, hay que tratar de manejarlo así. Sí, es difícil a veces, y ahí creo que, así como pasa en todos los órdenes de la vida, creo que en el caso de los pilotos, hay pilotos que lo tienen innato. O sea que ellos no necesitan de esa respuesta del auto
para sentir que va a responder el auto. No lo necesitan. Saben que va a responder. ¿Dónde lo tienen? No sé. Bueno, en el punto H, dirían los yanquis. Pero es así. Y muchas veces limita, o por lo menos de lo que yo he evaluado en estos años que he trabajado en automovilismo, limita a veces la posibilidad de los pilotos. O sea, de no confiar en que el auto va a responder. Por ahí te obliga a desconfigurar un poco. Exacto. Sí. Para que ellos puedan sentir la respuesta. Ojo, a veces conviene eso, de darle la seguridad al piloto, porque de la otra forma no... claro, es mucho peor. Terminas perdiendo más. Ahora, ¿es lo óptimo? Y quizás no. Quizás lo óptimo sería que él sienta que le va a responder el auto con esa configuración de, por ejemplo, mayor grip. ¿Se usa inclinar el auto, o sea, bajarlo de atrás, subirlo o bajarlo adelante para ganar potencial en un tren? Nosotros, en el mundo del rally es medio usable de que querés un poco más de grip en el tren trasero, lo bajamos. O acá te influye mucho la plataforma aerodinámica, por así decirlo, y no podés. Bueno, una de las primeras, con el tema de las alturas, en realidad hay dos cosas. Uno es el tema aerodinámico, y el otro es el tema de geometría, ¿no? Sobre todo en el caso de los autos nuestros de tracción trasera de TC, la geometría trasera. O sea, es dependiente la geometría trasera en cuanto al microgiro del eje rígido que tenemos, de la altura que vos trabajes con el auto. No evalúo tan importante el tema de la transferencia longitudinal de peso que pueda haber por esa variación. Estamos hablando de que no es que tampoco vas a variar los 300 milímetros. Claro. Entonces, en eso, no sé, 10, 20, 30 milímetros que pueda variar la altura, que por ahí sí es significativo para lo que es el centro de presión aerodinámico, y también para lo que es lo que te decía de la geometría trasera. No lo veo tan significativo en lo que es la transferencia longitudinal de peso. O sea, no se usa para eso. Sí para el tema aerodinámico y sí para el tema de geometría. Sí, para el tema de geometría. Me dijiste que tiene microgiro. El microgiro es que cuando se apoya, o sea, a medida que gana G lateral, ¿la rueda se abre o se cierra? Voy a dibujar acá. Sí. El microgiro, vos lo que tenés es... volvemos sobre nuestra curva a la derecha. Entonces, lo que nosotros tenemos es vinculado la rueda trasera izquierda con la rueda trasera derecha por el eje rígido. Sí. Entonces, el movimiento que haga una rueda también lo va a hacer la otra. Si ese eje, por el comportamiento de la geometría de suspensión, que en el caso nuestro es una B inferior y dos tensores superiores, sí. ¿okay? La configuración de estos tensores puede generar tres tipos de movimiento en el eje. De movimiento del eje. Si el eje no se mueve, o sea, si vos doblás a la derecha y el eje sigue derecho, eso sería un comportamiento neutro. ¿Okay? Sí. Si el eje trasero genera este tipo de giro, de vuelta estamos doblando a la derecha, sí. Si genera este tipo de giro, el comportamiento va a ser sobrevirante. ¿Por qué? Porque está tratando de cerrar la curva. ¿Okay? O disminuir el radio de curva. Dicho está claro. Mejor. Se pone divergente el lado externo. Sí, exacto. En realidad los dos, porque esta diverge y esta converge. Y esta converge, ¿ok? Esto sería sobrevirante. Ok. Y lo mismo, pero con un giro del eje al revés, o sea, de vuelta doblando a la derecha, pero ahora el eje trasero trata de abrir la curva, de abrir el radio de la curva, o sea, aumentarlo. Esto es un comportamiento subvirante. ¿Ok?
Esto que nosotros tenemos para el eje rígido es típico en un turismo nacional, sobre todo lo de las clase 2 que tienen eje, no es un eje rígido, es un eje interdependiente. Sí, tienen divergencia en el... Y se suele trabajar mucho con esto para hacerlo sobrevirar, ¿no? En un auto de tracción delantera como un clase 2, en general tienden a tener subirancia y trata de generarse... O sea, vos tenés, o sea, el turismo carretera usa más esta configuración. Sí, por las características de lo que es, sobre todo, volvemos al tema de la tracción, sí, de favorecer la tracción, esto en general te hace pérdida de tracción, porque si vos tenés sobrevirancia en la salida de la curva, en general no te permite aplicar potencia, que a criterio mío es una de las cosas más importantes de un NTC, entonces tenés que ir a algo más neutro. Lo que pasa que esto en general... en las curvas de permanencia, en los ingresos y en las curvas de permanencia, tiende a hacerte rotar mejor el auto. Ahora, esto, ¿no? Sí. La sobrevirancia. El problema es que te perjudica la salida. Claro. Esto me ayuda a ganar tracción en el tren trasero, pero también empuja el tren, o sea, puedo empezar a tener ida de trompa con esta configuración. Ida de trompa de vuelta, en una curva de permanencia, seguramente te va a generar ida de trompa. Ida de trompa, sí. ¿Y qué hay con el ángulo de la laterales de eso, o sea, longitudinales de la V para la tracción? O sea, me imagino como la horquilla de la moto. O sea, si voy levantando el punto, voy ganando tracción, pero pierdo... Eso lo vemos acá. Es otro, como me preguntabas hoy, del tema de las cosas que se pueden hacer para mejorar tracción, y otra de las cosas que tenemos para jugar es lo que se denominan efectos anti, que está relacionado con los ángulos que vos estás hablando ahora. Esta sería la B inferior, esto sería el tensor superior. ¿Ok? Sí. Esto en realidad está rotulado, estos puntos que yo estoy dibujando acá son las rótulas, esto sería el tensor izquierdo, que para sí, la vista lateral sería esa. La vista lateral es simétrico con el derecho, y esto sería la B, con lo cual este es el punto inferior en la cañonera de la B, y estos son los dos anclajes en el chasis de la B. Bueno, esto obviamente tiene... Bueno, acá de hecho tenemos regulación, acá hay una cierta regulación, la cual tiene un límite que es lo que se denomina altura mínima reglamentaria, que son en el caso del TC 70 milímetros. Entonces eso te limita lo más bajo que vos puedas tener este punto. Ese punto, claro. Y después tenés las alturas y largo. En realidad largos no, porque con el tema de las estructuras homologadas y cañoneras homologadas, vos tenés puntos con una cierta regulación, pero dentro de un cierto límite. Esto está relacionado con lo que hablamos hoy temprano respecto a que yo mencionaba que hay varios temas, como por ejemplo este, que han sido en cierta forma limitados por el tema reglamentario de que la estructura es una estructura homologada, que la suspensión, los elementos de suspensión son homologados. Entonces no es que vos podés hacer un tensor de un largo X. No, acá hay unas 2 o 3 posibilidades que ya están estipuladas y es lo que podés hacer. Correcto. Entonces, dentro de eso vos podés jugar con una cierta variabilidad de estos puntos y determinar una cierta inclinación, que a su vez esa inclinación, si vos proyectás estos puntos, proyectás estos brazos, esto se corta en un punto, la altura de este punto con respecto al piso, esta altura que tenemos acá, es la que define en el cálculo lo que se denomina, para el caso de un auto de tracción trasera, el anti-squat, que es el que importa a la hora de acelerar. Squat en inglés es agacharse, entonces el efecto lo que hace es evitar que se agache la masa suspendida trasera con respecto a la masa no suspendida trasera, en un efecto anti, ¿no? O sea, evitar eso. Entonces, claro, aprieta la rueda contra el piso. Correcto, entonces lo que hace este efecto anti, cuanto más efecto anti tenés, que es cuanto menos baja la masa suspendida, es porque los brazos de suspensión reaccionan en mayor medida con respecto, pues recordemos que acá, no lo voy a dibujar demasiado bien, pero por acá
tenemos el resorte. ¿Ok? Entonces, la transferencia elástica que ocurre en el momento de acelerar, que es una transferencia desde el eje delantero al eje trasero, pasa por dos tipos de elementos. Lo que se denomina, eso es transferencia longitudinal. Esa transferencia longitudinal tiene dos partes. Transferencia longitudinal tiene dos partes. Tiene una parte elástica y una parte geométrica. ¿Ok? Una parte elástica y una parte geométrica. La parte elástica es obviamente la que pasa de esa carga que se está transfiriendo desde el eje delantero al eje trasero. La que pasa por el resorte. Que cuanto más alto el centro de gravedad, mayor transferencia tenemos, porque en definitiva depende de la altura total, de esta altura del centro de gravedad, y de la distancia entre ejes, ¿no? Sí, señor. De hecho, si yo no cambio esos dos números, la transferencia total es la misma. La transferencia total es la misma, pero vos la podés distribuir de forma distinta entre elástica y geométrica. Exacto. Entonces, si vos aumentás el efecto anti, lo que estás haciendo es aumentar la transferencia geométrica, o sea, mayor transferencia de carga. Viene por el lado geométrico. Viene por el lado geométrico. Esto es con más anti. ¿Qué pasa? Los brazos son, comparado contra un resorte, son mucho más rígidos. Entonces, la transferencia es mucho más rápida y más directa a través de los brazos de suspensión que lo que puedas hacer por el lado resorte. Lo que podés hacer a través de los resortes. ¿Ok? Entonces, a mayor anti, la transferencia es mayor a través de los brazos de suspensión son más rígidos, entonces es como que se está comportando en la transferencia longitudinal en forma más rígida la suspensión, lo cual eso te hace perder tracción. Te lo hace más reactivo, porque tenés el tema con las transferencias elásticas, tanto la longitudinal también como la lateral que hablábamos hoy hace un rato, inclusive la de la barra, sí, es que necesita de un cierto movimiento, un desplazamiento, tanto del resorte como de la barra, para poder generar fuerza. Entonces, eso necesita de mayor tiempo que esta transferencia a través de los brazos, donde no se tiene que deformar nada y pasa instantáneamente siempre hay algo de deformación, pero obviamente, comparativamente es mucho más rápido que lo que ocurre a través de la elástica. Entonces, la transferencia geométrica es más reactiva, pero también es más duro. Entonces, es como que tuvieses una espiral mucho más dura. En general, la tendencia es a mayor anti-squat, vas a tener mayor pérdida de tracción. Ok. Pero te lo va a hacer más rápido. Cuando vos lo llamás al acelerador, va a ser más reactivo el vehículo. Y acá, ahora que hablaste de esto, entra en juego cuánto le hago hacer al amortiguador, porque el amortiguador también me sirve para manejar esa velocidad con que se mueve la masa suspendida. Sí, siempre hay que acordarse que el amortiguador está trabajando en lo que son los transitorios, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en el caso de la transferencia longitudinal, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que acá esto no es perfectamente plano, sino que esto claro. Después, está ondulado. Entonces, vos tenés un movimiento, digamos, en cualquier adquisición de datos, si vos ves los potes lineales de la suspensión, siempre tenés un sube y baja. Exactamente. No es que pues a veces nosotros en nuestro modelo tendemos a idealizar, no, el auto va ahora plano. va plano, entonces no, tenemos una transferencia, no, se está moviendo además. En ese movimiento vertical es donde entra en juego el amortiguador compensando o trabajando en conjunto con el resorte, y ahí es donde necesitas del post-rig para tratar de maximizar la carga vertical en este punto que es el centro de parche de contacto. Bueno, Fede, muchísimas gracias. La verdad que a mí me encantó, aprendí un montón y esa era un poco la idea de esto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a toda la gente del IAD, que siempre tiene la deferencia conmigo de invitarme a participar de estas charlas, y nada, la verdad que estuvo bueno. Se pasó rapidísimo. Muchas gracias.